movimiento de dinámica del pulso, o dinámica de una partícula. Esta es la parte más importante que ustedes van a tener, porque sobre esto van a tener que rendir prácticamente todos los parciales, finales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ve? Vamos a compartir. Las transparencias ya les puse este mediodía, o sea, ya están todas a disposición de ustedes, las pueden bajar cuando. Igual que los ejemplos que ya los pueden sacar de la Universidad de Elche y todo lo demás. ¿Qué vamos a ver ahora? Lo que nosotros estuvimos viendo hasta hoy era que eran fuerzas que se correspondían solamente con una masa y una partícula. Ahora vamos a ver qué pasa cuando teníamos una partícula libre. ¿Qué es una partícula libre? Vamos a ver algunos temas que dejamos pendientes. Es aquella que no está sujeta a ninguna interacción. O sea, que el medio que lo rodea, que la rodea la partícula, no la molesta para nada. Y su movimiento no es perturbado, entonces, por lo tanto, no puede haber ningún tipo de interacción, no puede haber ningún tipo de fuerzas, de acuerdo con eso. ¿Sí? Y la primera ley de Newton, ¿qué decía? Era la ley de inercia. Una partícula se mueve con velocidad constante, permanece en reposo, velocidad como mRU, respecto a ciertos sistemas de referencia que los denominamos inerciales. Eso es lo que es la primera ley de Newton, donde habíamos dicho que la inercia era fundamentalmente representada por la masa. Después habíamos hablado del momentum lineal. Una partícula se va a mover siempre con momentum lineal constante en un sistema de inercial de referencia. Una partícula libre, ¿sí? Cuando decimos una partícula libre significa que no tiene que ver con, vamos a ver acá. Cuando decimos libre, quiere decir que tiene que ver cuando definimos acá, arriba, ¿sí? Esta partícula. El principio de conservación, perdón, no apagué mi teléfono. Voy a ver si puedo apagar mi teléfono primero. Vale. A ver qué pasa. No, está. Bien, sigamos. Toda partícula que esté sujeta a interacción mutua con otra partícula, su momento es lineal. Cuando decimos momento es constante, cuando no hay ningún tipo de fuerza externa. Si hay una fuerza externa, ya no puede ser el momento constante. ¿Sí? Voy a arreglar la cámara porque acá viene tocando. Y tenemos entonces las tres leyes de Newton que habíamos visto, las leyes de inercia, acción y reacción, y las tres leyes de Newton. ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a seguir con los temas que tenemos. Habíamos visto también que por qué los golfistas, los paracaidistas, los que juegan al bowling, hacían esos movimientos ampulosos y todo lo demás. Y habíamos visto que el impulso era la variación de momento, o sea, P final menos P inicial. Y que el impulso es la fuerza por diferencia T, o sea, la fuerza aplicada en un determinado tiempo. Por eso que esta gente seguía sus movimientos ampulosos como el del bowling o el del paracaidista o cualquier otro movimiento. Si nosotros ponemos, hacemos el pase de la... para ver. Yo quiero paso delta T, paso al otro lado, ¿sí? Va a quedar que la fuerza va a ser igual a la variación de momento sobre el tiempo. Si este tiempo es muy pequeño, ¿qué significa cuando este delta T es muy pequeño? Que este término va a ser inmenso. Y cuando esto tiende a cero, cuando el delta T tiende a cero, la fuerza es infinita. Por lo tanto, si el tipo que viene en el paracaídas a una velocidad constante, cayendo el último tramo, no dobla las rodillas, se va a romper todos los huesos del cuerpo. Si yo salto al muro y no me agacho y no sigo el movimiento, voy a romper todos los huesos del cuerpo. ¿Por qué? Porque por esta cuestión. El momento, al hacerse cero, cuando usted, por esta cuestión, ¿sí? Entonces, cuando el momento se hace infinito, por supuesto, cuando el delta T pasa. ¿Ah? Eso es importantísimo. Ahora, nosotros hablamos de la dinámica de la partícula y hablamos de un sistema que estamos analizando. Nosotros vamos a suponer que esta vaina, que está en la pileta, nosotros queremos analizar es nuestro sistema de interés. Nosotros vemos que esta vaina está apoyada en la pared para empujarse, ¿sí? Y en esta pared
va a haber una fuerza del piezo de la pared y una fuerza de la pared sobre el pie, que por el principio de acción y reacción. Para que haya acción y reacción tiene que haber dos cuerpos, ya hablamos el otro día, ¿sí? Habíamos dicho que tendría que ser dos cuerpos. ¿Por qué? Porque no puede haber fuerza sobre el mismo cuerpo. Yo no me puedo levantar de acá del cuello, no me puedo levantar hasta el techo, porque soy el mismo cuerpo. Por lo tanto, si organizamos y tenemos a esta guaina en la pileta, vamos a analizar el sistema. Mi sistema es la guaina. Acá está el redondeado, ¿sí? Vemos el sistema donde está redondeado. Este es el sistema. Lo demás no me interesa. Y fíjense, en este sistema que tengo el peso de la guaina, ¿eh? Y tengo, ¿por qué no se hunde? Porque está flotando. Vamos a cambiar de color porque si no, no vamos a rojo, no. Flota. Y a su vez tenemos la otra, que es esta fuerza que está en el sistema. No existe más nada. Ahora, esta la buena, ¿se hunde? No. ¿Flota? No. ¿Qué significa eso? Que si hago la sumatoria de las FI, esto va a ser igual a 0. Y esta, cuando ella se empuje acá, la fuerza sobre el peso del eje X, la sumatoria de las FX, ¿a qué va a ser igual? A la fuerza del pie pared, que está en un sentido, ¿sí? Que va a ser igual a qué, según la segunda ley, a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, acá yo voy a poder saber cuál es la aceleración que tiene la máquina esta. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que organizar y hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Ustedes se acuerdan que en diagrama de cuerpo libre tomamos la fuerza que entra en mi sistema. La guaina en el sistema, por lo tanto me interesa solamente la fuerza de flotación, el peso de la guaina y la fuerza de la pared. Entonces, la fuerza de flotación, si es igual al peso, la guaina no se va a hundir ni va a flotar. Va a quedar ahí hacia esos 20 centímetros, 30 centímetros. Si la flotación es mayor que el peso, la guaina se va a ir para arriba. Si el peso es mayor que la fuerza de flotación, la guaina se va a ir para el fondo. ¿Se entiende? Pero como no se mueve ni para arriba ni para abajo, suponemos que es igual van a ser las fuerzas. ¿Y por qué? Cuando aplique la fuerza de la pared, no hay otra fuerza en ese sentido. Necesariamente, esta fuerza de acá va a producir una aceleración en el mismo sentido. ¿Sí? Va a producir una aceleración en ese sentido. ¿Está? Porque no hay otra fuerza que esté equilibrando acá, digamos, en el diagrama cuerpo libre que nosotros ponemos como punto. La guaina ahora se convirtió en un punto. Está claro, ¿no? Eso es lo que digo en la clase pasada, me imagino que te habrán hecho en el coloquio te habrán hecho alguna tarea. Bueno, Todavía no. Escucho. No, que todavía no hicimos nada ¿No de... hicieron nada todavía? Bueno, no, no van a hacer. Bueno, digamos. Ahora, esta es una calle de San Francisco. ¿Eh? ¿Quién estuvo en San Francisco de ustedes? Yo no estuve. ¿Alguien estuvo en San Francisco, Estados Unidos? No, Córdoba. No. ¿Alguien me puede decir por qué estos autos aquí, toda esta collera de autos que están acá, no se resbalan y van y chocan contra todo esto y contra todo esto que están allá abajo? ¿Por qué no se resbalan? Porque tiene una fuerza que hace resistencia. Porque todavía no sabemos. Por ahora la respuesta es porque no. ¿Sí? Pues si usted me contesta, todavía no digo nada, no sabemos. ¿Sí? O porque estos muchachos están para hacer fuego y calentarse para hacer mate, tienen que frotar un palito contra otro palito para hacer fuego. ¿Por qué? Y porque quieren tomar mate. No, pues no sabemos por qué todavía se hace fuego. Nosotros suponemos que porque para tomar mate. En realidad, a partir de ahora vamos a empezar a estudiar lo que son fuerzas de fricción, ¿sí? Las fuerzas de fricción y cómo las vamos a analizar. Estos autos no se mueven hacia abajo porque existen entre las ruedas y el asfalto una fuerza para arriba, ¿sí? Que están sosteniendo a todos los autos para que los autos no se vayan en ese sentido. Entonces, completando el peso del auto en la dirección de la calle, van a tener unos componentes hacia abajo, que tendría que el auto se vaya hacia abajo. Ustedes dejan de punta el auto acá y sacan el freno de mano, todos se van y terminan allá en el río, en el mar. Entonces, lo que nos interesa ahora es ver qué pasa y cómo trabajan las fuerzas de fricción. Y estos muchachos están haciendo fricción acá en este punto. Están aplicando fricción. ¿Por qué? Porque la fricción tiene que producir
un fenómeno muy especial ahí en la parte donde se produce fricción, que ellos van a ocupar para tomar el mar. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Vamos a ver una de las fuerzas de contacto, que es la fuerza de fricción por rozamiento. ¿Sí? Este muchacho, si estuviera acá en el piso, en este piso no podría esquiar, volvería loco por esquiar en este piso. ¿Por qué? Porque le está faltando la componente del peso que le hace mover. O sea, esta fuerza es la que se va a aplicar al hombre que va a salir para allá. ¿Sí? Pero, esta fuerza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta fuerza? Esto es piso, es un cuerpo. Y este es el esquí, que es otro cuerpo. ¿Qué se produce en este punto? La acción y reacción. O sea, la acción sobre el piso produce la reacción sobre el esquí. ¿Está claro? Siempre tiene que ser dos cuerpos distintos. ¿Está claro? Eso no tiene que durar nunca más porque si no estamos jodidos. Entonces, este muchacho va a tener fuerzas paralelas a su desplazamiento y va a tener fuerzas perpendiculares a su desplazamiento. Por ejemplo, si la normal es mayor que la componente del peso, ¿sí? La dirección de la normal, ¿qué va a pasar? Y este en vez de esquiar va a volar, va a haber una aceleración hacia arriba. ¿Sí? Y si el componente del peso, P, vamos a llamarle PNI, es mayor que la normal, quiere decir que este muchacho se va a hundir y el esquí va a quedar acá abajo, enterrado en la nieve. ¿Ya? Porque la única forma que él baje por esta pendiente es que esta fuerza N sea igual al peso del esquí, para que no se hunda ni flote. Para ello, entonces, él va a tener que, la única fuerza que puede efectuar el movimiento es esta, la componente del peso en la dirección del movimiento. O sea, esta fuerza. ¿Sí? Compongo va a ser esta. ¿Sí? Esta fuerza es X, por llamarla así. Estas son las paralelas. ¿Sí? Esta es la fuerza que le va a hacer esquiar al que si él cuando levanta el stick se va a ir para allá. Pero ¿qué pasa? Va a existir otra fuerza aquí que se va a oponer siempre al movimiento. Las fuerzas de fricción siempre se oponen al movimiento. ¿Qué característica un cuerpo nos indicaba para dónde se movía? La velocidad. La velocidad. La velocidad es la única característica que indica para dónde se mueve el cuerpo. Por lo tanto, la fuerza de fricción ¿hacia dónde va a ir? Contraria a la velocidad, porque este muchacho con esta aceleración se va a empezar a mover con una velocidad en este sentido. ¿Sí? La aceleración hace en este sentido, esta B va a ir aumentando, ¿sí? Porque B va a ser igual a B0 más aceleración por tiempo. ¿Está? Entonces va a ser la aceleración que sacamos de aquí, esta fuerza, por lo tanto B0 estaba parado, se va a empezar a mover con esta velocidad que va a ir aumentando. Pero la fuerza de rozamiento se va a poner siempre a la dirección de la velocidad, o sea, hacia dónde se está moviendo. La fuerza de fricción siempre es contraria al movimiento. Y si nosotros queremos analizar, vamos a analizar un punto cualquiera, un punto P que está en la superficie, en el piso, supongamos en nuestro piso, ¿eh? Y vamos a tener una fuerza que ejerce un punto P, que teóricamente puede ser cualquiera, un elefante que tengo parado, que yo lo considero como un punto. Está haciendo una fuerza sobre el piso. Pero a su vez, ¿por qué esa fuerza no atraviesa el piso? ¿Sí? ¿Por qué esta fuerza no atraviesa el piso en el sentido, digamos, de la fuerza? ¿Ya? ¿Por qué no atraviesa? Porque existe una fuerza igual en sentido contrario para evitar que hunda el piso. Y que tampoco que flote. Que es la reacción. ¿Sí? Pues son dos. Pues, tengo el elefante parado acá el elefante, y tengo el piso, la mesa, y acá estaría el piso. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo la tierra y tengo, bueno, no quería hacer eso, quería hacer esto. Tengo la tierra y tengo el piso. Entonces yo voy a tener R', que está aquí abajo, es la que ejerce sobre la superficie. Y R es la fuerza que ejerce la superficie sobre el objeto. Acá está el elefante en este punto, ¿sí? Este es teóricamente un elefante. Entonces, vamos a tener que el peso del elefante va a ser sostenido por el peso que es la fuerza que empuja hacia arriba. Por lo tanto, R va a tener, si yo lo descompongo en
tangente en el punto este va a ser una tangente al plano y una normal al plano. ¿Sí? Una tangente al plano que es la que se va a oponer a que se mueva. Porque esta fuerza, si cuando la descomponga, va a tener una componente en I, ¿sí? Que es esta, T en I, R' en I, y esta R' en X, si quiere llamarla así, ¿sí? Descompuse esta fuerza. Esta fuerza, la R' en X, se va a empezar a mover si no existiera fricción. Pero si existe fricción, esta Rx va a ir aumentando hasta que en un determinado punto esta Rx va a ser igual a la fuerza de fricción. Entonces, a partir de ahí, yo llego al momento que lo voy a llamar ahora, la voy a llamar como movimiento inminente. ¿Cuándo estoy en movimiento inminente? Cuando la fricción es igual a la fuerza aplicada. Y la fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. En este momento, ¿qué quiere decir? ¿Que esta partícula se puede mover o no? Pues por ahora, si está quieta, no se va a mover. Pero si yo le llevo a tocar nuevamente, se empieza a mover porque está en movimiento, entonces está en un movimiento inminente. Está en el límite de la resistencia, sería. O sea, está justo que la fuerza que le estoy aplicando es idéntica a la resistencia, a la fricción. Por lo tanto, no se va a mover. ¿Sí? Pero digamos, si yo le aplico una pendejésima fuerza, eso se va a mover ya porque ya está casi libre. O sea, eso está en movimiento inminente que van a encontrar. ¿Estamos ahí? Bien. Sigamos entonces. La normal es la componente perpendicular a donde yo le estoy trabajando. Si esta es la superficie tangente, ¿sí? La normal va a tener 90 grados aquí. ¿Sí? 90 grados. Y la normal va a ser igual a la componente, que eso es la dirección del perpendicular al plano. No es este, no va acá. Este no va acá. Va a ser la componente. Y los varios que ahora están con tengo chiche nuevo, ¿vieron? Y calidad. Entonces, esta componente va a ser la normal, va a ser igual en sentido contrario de la componente del peso en la dirección del plano. Y la otra va a ser, perdón, perpendicular al plano. Y la otra va a ser en la dirección paralela. Esta fuerza es la que va a tender a mover a la partícula en este sentido con una aceleración. Porque esta fuerza, dijimos, esta M, tiene que ser igual digamos, al peso en el sentido de X. Si no fuera así, o flota o se hunde. Una de dos, no puede ser. Pero esta fuerza no está equilibrada por nada. Va a estar equilibrada solamente por esta fuerza nueva que nosotros empezamos a conocer, que es la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción vamos a ver cómo lo vamos a evaluar, cómo vamos a condicionar ahora. Vamos a ver. Entonces tenemos la normal y la fuerza de rozamiento, son fuerzas nuevas. ¿Sí? La normal siempre perpendicular al plano. Siempre. La normal es perpendicular al plano. Y la otra, la de rozamiento, es tangente al plano. Por lo tanto, entre las dos fuerzas van a ser 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Entonces, sigamos. La fuerza de fricción, si nosotros lanzamos este puntito acá, este puntito ahí, vamos a ver que esto vendría a ser ese puntito que lo agrandamos. Todas las superficies son rugosas, digamos, por más que tengamos dos vidrios, un vidrio arriba del otro, van a tener una rugosidad que si lo miramos con un microscopio electrónico, van a ser rugosas las superficies. Puede ser, son súper planas, mentira, son súper planas. Si lo vamos mirando cada vez con mayor detenimiento, se va a ir viendo que son superficies rugosas. ¿Sí? Entonces, la fuerza de fricción es una fuerza entre dos superficies que se encuentran en contacto. En contacto, teóricamente están en contacto, pero nunca van a estar en contacto dos superficies. ¿Por qué? Porque entre el medio las partículas nunca van a llegar a estar en contacto, por el radioatómico, lo que fuera, pero se acercan suficientemente como para que digamos que están en contacto. ¿Sí? Y entonces, y esa fuerza que nosotros empezamos a analizar hoy, eso es importante a todo esto, se opone al movimiento. O sea que la dirección es contraria. ¿Ah? O sea, ¿ah? En realidad, cuando tiene dirección, no tenemos que decir, esto tendría que ser como nosotros llamamos el sentido, ¿sí?
no la dirección, sino el sentido contrario. La dirección es la recta. Esto se puede mover en esta dirección, esto se puede mover en esta dirección. La dirección es esta, y este es el sentido de vector. Pero ustedes van a encontrar el libro que también es así, como estamos discutiendo. Bueno, el asunto es que tengan la idea, la tengan bien clara. Entonces, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. ¿Cuándo? Siempre. No hay forma que no se oponga. ¿Ah? Y esta fuerza es la que explica por qué nosotros podemos caminar. ¿Por qué ustedes caminan? Simplemente porque ¿dónde estoy? A veces no veo dónde está la punta del marcador, por eso es fácil pasarlo. Entonces, porque cuando queremos caminar, está nuestro pie aquí, nosotros lo queremos mover en este sentido, por lo tanto, el zapato que va a tratar de rebalar hacia allá. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser en sentido contrario. Como estas fuerzas son iguales, esto se mueve con una aceleración en sentido allá. Esta fuerza es la de cero. ¿Verdad? Caminamos por esa razón. Simplemente porque la fuerza de fricción evita que nos desplacemos. Cuando ustedes están con zapatos nuevos, ¿qué pasa? Y en Venezuela empieza a rebalar por todos lados. ¿Por qué? Porque la fricción es muy baja. Y esta fricción es la que produce el desgaste de los materiales. ¿Por qué se gastan los engranajes? ¿Por qué se produce calor? Cuando ustedes tienen frío, lo primero que hacen es que no es así. ¿Por qué? Porque friccionan las manos. Entre la fricción de las dos palmas de la mano se produce calor. ¿Sí? Una forma de energía que la energía cinética de la mano se transforma en calor entre las manos. Por lo tanto, producimos calor. Entonces, pérdida de energía. En los sistemas que está presente la fricción, normalmente, no siempre, pero normalmente se disipa la energía en forma de calor. ¿Ah? Eso vamos a ver más adelante cuando estudiemos energía. Por ahora vemos que las fuerzas de fricción existen en todos lados. Y vamos a analizar los dos cuerpos cualquiera. Tengo el cuerpo marrón y el cuerpo marrón. Están en contacto. Y las fuerzas de fricción se oponen al movimiento relativo. ¿Qué significa eso? El cuerpo amarillo se puede mover para arriba, el cuerpo marrón, vamos a ver en el mismo sentido, depende del movimiento relativo o movimiento inminente. ¿Sí? Entonces, si analizamos las superficies rugosas, vamos a ver que las fuerzas son paralelas a la superficie y se opone al movimiento. Y vamos a tener dos tipos de fricción. Una que es la fricción estática. Si yo tengo, vamos a suponer, tengo mi ropero acá, ¿eh? Mi ropero tiene dos puertas. Una manija, un lado, manija al otro, hasta la alzaira. Este va del piso. Y este es el piso. Yo quiero cambiar el ropero acá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que aplicarle una fuerza, en este sentido, para arrastrarlo. Pero acá en el piso, yo tengo una fuerza que se pone a ese movimiento. Mientras esta fuerza sea menor que esta fuerza, el cuerpo no se va a mover. Si F es menor que fuerza de fricción, entonces no va a haber aceleración. ¿Está claro? ¿Se entiende, no? ¿Está claro, sí? Sí, profe. Como la velocidad es cero, quiere decir que esto está en reposo, por lo tanto estamos en un tipo de fricción estática. Esa fricción estática es la que debe evitar que se ponga en movimiento un cuerpo. Que se ponga en movimiento, o sea que no hay movimiento relativo. Este cuerpo amarillo no se mueve sobre el cuerpo marrón. Yo le puedo ir aplicando una fuerza a este cuerpo amarillo, pero mientras esta fuerza no sea mayor que la fricción, este cuerpo no se va a mover. O sea, lo que está trabajando aquí es en este sentido la fricción. Como no hay movimiento, va a ser una fricción estática. La fricción estática. Muy bien. Entonces, la fricción estática impide que estas se deslicen o se muevan sobre la fuerza. Vamos a tener la fricción dinámica. Si yo tengo, supóngase, una vez que el ropero, tengo un ropero acá, ¿no? Vamos a ver, el ropero y tengo el piso. Este es el piso. Y este ya se está moviendo con una velocidad. Ustedes le están aplicando una fuerza aquí. ¿Sí? Aquí hay una fricción. Mientras que esto se esté moviendo a una velocidad, va a haber una fricción. Por eso cuando ustedes mueven el ropero, se chilla la pata, ¿sí?
¿Por qué? Por la fuerza de fricción. No es porque quiere chillar el sillón, es por la fuerza de fricción. Entonces, esa fuerza de fricción va a existir mientras exista el movimiento. Si existe un movimiento, hay un movimiento relativo. Por lo tanto, vamos a tener que esto va a ser una fricción cinética o dinámica. La fricción cinética y dinámica. A ver, explíquenme. ¿Cómo es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Mover un auto que ustedes tienen que hacer arrancar cuando está parado y que tienen algo para arrancar? ¿O cuando ya está en movimiento, mantenerlo en movimiento al auto? Mantenerlo en movimiento. Por lo tanto, ¿qué significa? Que la fricción estática es mayor que la fricción cinemática o dinámica, o la cinemática es mayor que la estática. ¿Cuál es más fácil? La, Es más fácil. la estática es mayor que la dinámica. Correcto, o sea, que la fricción estática siempre es mayor que la fricción cinética. Siempre. Y la fricción cinética se opone al deslizamiento y trata de reducir la rapidez, o sea, la velocidad. No podemos hablar de velocidad, hablamos de rapidez nosotros, porque se mueve en un sentido, a la cual las superficies se deslizan una sola. Porque cuando este cuerpo se empiece a mover en este sentido con la velocidad v, aquí abajo hay una fricción que se va a hacer la fricción, ya no va a ser estática, sino que va a ser la dinámica. Y ahora, la fricción estática, dijimos, es mayor que la fricción dinámica. Eso van a ver en los coeficientes. La fricción estática, entonces permite mantener quietos los cuerpos en la superficie. Nunca aplicamos una fuerza. O fíjense, esta escalera. ¿Por qué esta escalera no se cae? ¿Sí? Pero no atraviesa la pared aquí porque si una fuerza, la escalera está haciendo una fuerza en este sentido. Y la pared está haciendo, acá son dos cosas, dos cuerpos, escalera y pared. O sea, acá ¿qué va a haber? Acción y reacción. Correcto. ¿Y acá qué va a haber? Porque hay dos, acá tenemos escalera y tenemos piso. Va a haber acción y reacción. A esta acción se corresponde esta reacción, ¿sí? Porque si no, ¿qué significaría? Si no, si el peso, el componente del peso, la dirección perpendicular al piso, fuera mayor que la reacción, esta escalera atravesaría el piso, se hundiría. Y si esta fuerza N1 fuera mayor que W, entonces la escalera aquí flotaría. ¿Se entiende? Entonces, como tenemos dos cuerpos distintos, ahí tenemos acción y reacción. Ahora, fíjense, si esto existe para esta escalera, si bien nos pasa el piso, lo que puede hacer es desplazarse, o para aquí, o para allá. Lo que nosotros decimos que esta escalera aquí no se desplaza, porque en este punto hay una fuerza en sentido contrario a la componente del peso en la dirección de la escalera, ¿no? Esta. Yo, este es el peso del ángulo, y voy a descomponer el peso en dos fuerzas. Va a ser esta fuerza, ¿sí? Si quiero llamarla así, el eje X y el eje Y. Entonces, voy a tener dos fuerzas de fricción. Una que evita que la escalera se resbale, que nosotros hagamos bien el eje X. Y otra fuerza de fricción que nos resbale acá. Acá puede resbalar también. Normalmente los problemas van a decir que en este punto no hay fricción, entonces tiene que calcular solamente en este punto. O sea, en este punto está apoyado y no hay fricción. O sea, en este punto solamente existe la componente que es equivalente a la componente del peso. Eso sería si yo tengo, si yo quiero, por ejemplo, una fuerza sobre un cuerpo en la escalera. Pero también puede ser un cuerpo inclinado. Este cuerpo inclinado, fíjense, yo puedo tener esta componente del peso, como el peso del cuerpo siempre va al centro de la Tierra. O sea, la reacción del cuerpo, la normal, es la reacción componente del peso va a tener dos componentes. Esta fuerza, esta WX y esta WY. ¿Sí? Las dos están relacionadas con este teta. ¿Sí? ¿Esto qué es? Esta fuerza de acá, teta. Y esta teta es exactamente al teta de acá. Por lo tanto, WI a qué va a ser igual a W por el coseno de teta. ¿Sí? Y WX va a ser igual a W por el seno de teta.
Porque este lado es lo opuesto a teta. ¿Eh? Y este lado es el adyacente a teta. Entonces tenemos las dos fuerzas. Y todas están relacionadas, fíjense con qué están relacionadas. Con la normal. Fíjense. Siempre que hablemos de fricción está relacionado con la normal. Entonces, en todo momento que hablemos de fuerza de fricción, tenemos que conocer la normal. Porque la normal tiene una relación directa con la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es directamente proporcional a la normal y a un coeficiente de fricción que va a depender del material que estemos utilizando. Entonces, la fuerza que se requiere para superar la fricción estática o cinética es proporcional a la fuerza normal. O sea, lo que nosotros tenemos que siempre primero calcular es la normal. Después podemos hacer todos los cálculos que quieran, ¿eh? Pero mientras tanto tenemos que saber cuánto vale la normal. Si no tenemos la normal no podemos resolver nada de dinámica o la materia. Entonces, fíjense, si yo tengo un componente cualquiera, una fuerza E, otra un cuerpo amarillo sobre el marrón, y yo le aplico una fuerza de 2 newtons, y el cuerpo tiene 4 newtons, entonces acá esta fuerza, si él se empieza a mover, va a ser 2 newtons. Ahora, si yo le aplico una fuerza de 4 newtons, 8 newtons de las 4 de la peso, acá va a ser el peso, va a ser 8 newtons, ¿no? Debe ser 8 newtons también. Acá el peso va a ser 4 newtons. ¿Sí? Entonces, si yo aplicaba 2 newtons la fuerza, cuando era 4 newtons, cuando sea 8 voy a aplicar 4 newtons. Y así voy a ver que la fuerza es proporcional a la fuerza normal. ¿Sí? Es proporcional a la fuerza normal. Es proporcional a la fuerza normal. O sea que vamos a tener que la fuerza de fricción va a ser proporcional a la normal. Siempre. O sea, por lo tanto, la fuerza de fricción estática o la fuerza de fricción dinámica va a ser proporcional a la normal. Entonces, la fuerza de fricción estática va a ser un coeficiente estático de fricción, o sea, que en el momento que un cuerpo no se mueva respecto al otro, ¿sí? Que sería este, por ejemplo, yo tengo este y este el otro cuerpo. Mientras que yo le aplico una fuerza en este sentido, fuerza, y la fuerza de fricción sea mayor o igual que F, la velocidad dentro de la superficie va a ser cero, no se va a mover. Por lo tanto, va a haber un coeficiente de fricción estático, entonces no se mueva, que debe multiplicarse por la normal. Esa va a ser la fuerza de fricción estática. Y si fuera cinética, la se empieza a mover, también tiene que ver con la normal, dijimos. ¿Sí? Tiene que ver con la normal, pero vamos a ocupar un coeficiente cinético. Y eso nosotros lo encontramos en tabla, coeficiente estático y coeficiente cinético. Las fuerzas de fricción son independientes del área. Fíjense, si yo tengo dos cuerpos encimados, y para mover estos cuerpos, llegar a mover, necesito 4 newtons. Si yo separo dos cuerpos y los pongo uno en tándem con otro, tándem quiere decir le pongo acá un enlace entre los dos, una soga, una cadena, le pego con moco, lo que fuera, no importa la superficie de contacto entre las dos superficies, ¿sí? Puede tener que ocupar la misma fuerza. O sea, es independiente del área de contacto. Ahora, ¿cuándo es cierto esto? Cuando todas las otras variables se controlen. Por ejemplo, que esto no sea hierro caliente y esto sea goma. Entonces acá se vuelve chicle. ¿Sí? Entonces no va a ser cierto eso. Tengo que saber cómo se mantienen todas las variables. Ahora, son independientes las temperaturas. Siempre como dijimos, no se va a medir las condiciones. Si yo tengo 4 newtons aplico para ese cuerpo, yo le encajo calor, y por más que suba la temperatura, siempre van a ser 4 newtons los que van a aplicar, porque son independientes de la temperatura. Bien. El calor, si ustedes le ponen, cuando ustedes quieren frenar la bicicleta con la zapatilla, finalmente le dejan un surco a la zapatilla. ¿Por qué? Porque la zapatilla, la fricción produce calor.
Y normalmente ustedes saben que el calor derrite la goma, o sea, derrite la zapatilla. En tales casos, la temperatura es un factor importante en cuanto a estamos hablando de la fricción. ¿O por qué creen ustedes cuando las carreras de Fórmula 1 o las carreras de cualquier carrera están calentando las cubiertas? Están calentando las cubiertas porque la coeficiente de fricción, la fuerza de fricción de la cubierta va a ser mayor a mayor temperatura, ¿no? Entre el caucho y el cemento. Por eso hace calentar las cubiertas antes de cargar las carreras. ¿Por qué, profe? Pero en el caso de que no varíen las condiciones de los dos cuerpos, la fuerza de fricción no varía con la temperatura. Profe, ¿y por qué aumenta Son con la temperatura? independientes. Sí, te escucho, ¿ves? ¿Quién habla? Christian Bruch, ¿por qué aumenta con la Sí, te temperatura? escucho. ¿Cómo? ¿Por qué aumenta con la temperatura? Y la respuesta te diría porque sí, simplemente porque se vuelve más chicle, ¿verdad? O sea que cuando vos tenés una goma, ¿qué pasa cuando vos se empieza a calentar? ¿Viste cuando vos tenés la pistola esa que le pones el coso de plástico ahí atrás, que se calienta y sale líquido? ¿Eh? Sí. En realidad lo que cuando se calienta se vuelve más pegajosa, se vuelve más, o sea, es más adhesiva a la superficie. Por eso se pega cuando se vuelve líquida. Ah, ¿Sí? Pero fíjate que por eso cuando las ruedas de los autos que van haciendo zigzag, simplemente van aumentando la fricción, entonces aumenta la temperatura. sí, Por la medida que aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el aire que está dentro de las cubiertas? se calienta, ¿Cómo? se calienta. Se calientan y por supuesto se dilatan. O sea, la presión, si está a 30 libras, esas cubiertas van a estar en la Fórmula 1, por ejemplo, a 70, 80 libras. O sea, cuando salen de los boxes, salen con 20 libras. Pero durante la carrera tienen 70 libras, porque es la temperatura. Cuando superan esa temperatura, se empiezan a destruir los neumáticos. Se tienen que cuidar. ¿Está claro? Bueno, Ok. eso era cuando yo corría en Fórmula 1, eso no es ahora. ¿No? Ah, Entonces, gracias. la fuerza de fricción es independiente de la rapidez. Si yo tengo mi auto acá que viene a 5 metros por segundo, si hay fricción, acaba de haber una fuerza de fricción, ¿sí? Si hay fricción, yo para vencer esa fricción necesito 2 newtons, por más que después vaya a 50 metros por segundo, la fricción va a ser la misma. La fricción no varía con la velocidad, con la rapidez. Entonces, es siempre que no haya cambios, volvemos a decir, en químico-mecánico, si las cubiertas son de caucho y el caucho va cambiando su factor de fricción con el cemento, con la temperatura, también lo mismo. Siempre que se mantengamos las condiciones. Ahora, también tenemos los cuerpos sólidos, por ejemplo. Fíjense, si yo tengo este cuerpo, yo tengo el cubito acá, a lo que está en equilibrio. ¿Por qué no se hunde ni vuela? Porque el peso es igual a la normal. Claro, por lo tanto, la velocidad es cero, pero le apliqué una fuerza. Yo le llego a aplicar, vamos a representar acá, fuerza de fricción y la fuerza aplicada. Yo le voy a venir a este cuerpo, le voy a aplicar una fuerza de fricción. En el primer caso, yo hoy le aplico una fuerza pequeña. El cuerpo no se mueve todavía porque la velocidad es cero. ¿Por qué? Porque la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza de fricción todavía. ¿Claro? Si yo le aplico una fuerza mayor, Igual o menor, profe, ¿no? mientras la fuerza aplicada sea menor a la fuerza de fricción, esto no se va a mover. Ahora, va a llegar un momento, fíjense que yo voy a aplicar una fuerza, tengo una fuerza de fricción. Aplicar una fuerza, tengo una fuerza de fricción. Ahora, va a llegar un punto en el cual la fuerza aplicada, ¿sí? La fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza de fricción máxima. ¿Qué quiere decir? Que aquí estoy en un movimiento inminente. A partir de este momento, en este punto, yo no sé por qué me sale así este dibujo, voy a borrar. Tiene que salir de esto. Borro esto. Borra ahora. Borro. ¿Qué cantidad? Ahora el lápiz. Pluma. Entonces, en este punto, sale. En este punto voy a llegar a la fuerza R máxima,
en este punto se corresponde con esta fuerza aplicada. Si yo le aplico una fuerza mayor que esta fuerza, obviamente este cuerpo, ¿qué va a pasar? Este cuerpo se va a empezar a mover con una aceleración, una velocidad no va a ser igual a cero, sino que va a tener una aceleración. Entonces, una vez que yo llego al movimiento inminente, si le sigo aplicando una fuerza, voy a moverlo. Acá yo le empujo al ropero. Cuando llega a este punto, el ropero se empieza a moverse, o el auto se empieza a mover. Cuando se va a mover, después tener los movimientos mucho más livianos, me dijeron. Fíjense que la fuerza es menor. La fuerza de la resistencia es menor. ¿Entienden? Fíjense que la fuerza de fricción, entonces, es componente de la velocidad. Este versor indica la dirección de la velocidad. Un versor que vale 1. O sea, tiene, la fuerza de fricción tiene la dirección, o sea, va sobre la recta de la velocidad. ¿Sí? Esta es la dirección, la recta de la velocidad. La velocidad, en este sentido, el versor velocidad también. ¿Sí? El versor U sub E es un versor de módulo 1 que tiene la dirección de la velocidad. Por lo tanto, cuando multiplica para n, la normal multiplicado por este versor va a ser una fuerza en el sentido de la velocidad que tiene valor n. Y que multiplica un coeficiente de fricción, puede ser estático o dinámico. ¿Y qué significa este menos aquí? Eso es lo importante. Ese menos significa que si el versor indica en este sentido, la fricción va a ser en sentido contrario. ¿Ah? El menos quiere decir que se opone al movimiento. Va a haber un punto máximo, una fuerza máxima que tengo que aplicar, que a partir de ahí llego al movimiento inminente. En este punto, para él, la izquierda de este gráfico son fuerzas de rozamiento estático. Y a partir de este punto va a ser rozamientos simétricos o dinámicos. O sea, que a partir de este punto ya tiene velocidad. En este punto están vamos a borrar, bueno, no sé nada. Borrar. En este punto aquí, en C, estamos en movimiento inminente. Es decir, que en este momento no se mueve, pero las fuerzas de fricción son iguales a las fuerzas aplicadas. Ustedes me preguntan por qué me sale con este ángulo cuando escribo en esta tabla, no sé, ya como decir, fuerza de fricción es igual a la fuerza aplicada. Como todo es relativo, ¿no? Doblé la tableta y cogí derecho. Bien. ¿Estamos entonces? Movimiento inminente. Bien, vamos a seguir. Cuando se intenta mover, entonces vamos a llevar a un máximo de F. Cuando igual a F, N igual a peso, por lo tanto, cuando sea igual, eso, mientras sea menor o igual, va a ser fuerza de fricción estática. Si la sumatoria de la fuerza es cero, ¿qué significa? Que la aceleración es cero, según lo que habíamos dicho. Por lo tanto, podemos decir que la fuerza aplicada es menor o igual que la fuerza de fricción. Ahora, si va a rapidez constante, la fuerza va a ser igual a la fuerza de fricción, no varía. Esta fuerza de fricción es menor que la de movimiento estático. Esta fuerza de fricción aquí es menor que esta. ¿Por qué? Porque el coeficiente estático de fricción es menor que el coeficiente estático al revés, perdón. No es de esto, no. Es mayor que el coeficiente cinético de fricción. ¿Sí? Por lo tanto, este valor va a ser menor que cuando esto se mueve a velocidad constante o rapidez constante. Entonces, si no se mueve, o si no se mueve a una velocidad constante o rapidez constante, no hay aceleración. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Si eso es así, quiere decir que fuerza va a ser igual a fuerza. Cuando la fuerza es mayor que el máximo valor de la fuerza de fricción, se produce una aceleración. Sí, obvio, si este término es mayor que este término aquí, va a ser positivo. Entonces va a haber una resultante, una fuerza neta.
Y ese es el resultante que produce una aceleración en la misma dirección. ¿Sí? Y esa fuerza, que es la segunda ley de Newton, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. La suma de todas las fuerzas de un sistema es igual a masa por aceleración. Siempre haga este análisis. ¿Por qué este cuerpo se está moviendo hacia la derecha por una aceleración A? A partir de ahora, cada que ustedes hagan análisis van a decir esto. Pues se mueve hacia la derecha, ¿eh? Entonces, lo que vamos a hacer lo que primero tenemos acá, para allá derecha, para allá izquierda. ¿Para dónde se mueve? Para allá. Entonces, este cuerpo se mueve hacia la derecha, ¿por qué? Porque toda la fuerza hacia la derecha, o sea, la sumatoria de las fuerzas hacia la derecha, son mayores que toda la fuerza hacia la izquierda, menos la sumatoria de la fuerza de la izquierda. ¿En qué cantidad? Segunda ley de Newton. ¿Ah? ¿De acuerdo? No pueden equivocarse en una balanza a partir de ahora. ¿Eh? Yo digo, ahora, estas esto estoy hablando de fuerzas verticales, y digo que hay una aceleración hacia abajo. ¿Por qué se mueve hacia abajo? Porque todas las fuerzas hacia abajo son mayores que todas las fuerzas hacia arriba. ¿En qué cantidad? Segunda ley de Newton. ¿Ah? Y es lo que tenemos acá. Esta fuerza, ¿por qué se mueve hacia la derecha? Porque toda la fuerza hacia la derecha, menos toda la fuerza hacia la izquierda, ¿a qué igual? Segunda ley de Newton. ¿Eh? ¿Está claro? Así de simple tiene que ser, no esto, cuando te pase el balance, no me sale. Nos ponen bien, no te va a salir nunca el balance. ¿Por qué se mueve? Porque sí. Ahora, ¿cómo tiene valores? Tiene que poner. Claro. Si fuerza de fricción es nu por n, sabemos que permanece constante o más teniendo valores. Bien. Ese siempre que sea fricción de cuerpos cualquiera. Fíjense, si yo pongo a cero sobre a cero, un tren que tiene las ruedas de cero sobre la vía que son de cero, para empezar para que se desplace un tren sobre la vía en sentido de arrastrar, es 0,74. Pero una vez que está en movimiento, fíjense que la fricción es 0,57, por eso no hay tanto calor, porque no es difícil que se desplace. El aluminio sobre acero, fíjense que va variando. El coeficiente estático siempre es mayor que el dinámico. Fíjense, caucho sobre hormigón. El estático, 0,90. Por eso no se rebala la rueda sobre la asfalto. El dinámico, 0,80. Los coeficientes estáticos son mayores que los coeficientes dinámicos. Ahora, ustedes me hicieron todavía el práctico de viscosimetría, ¿no? No, Los fluidos también puede ser. Fíjense, ¿por qué un paracaidista? Vamos a suponer que yo hago paracaidismo, ¿sí? Y acá vengo yo. ¿Por qué yo caigo a velocidad constante? Cuando en realidad estoy afectado por la gravedad, ustedes saben. O sea que mi velocidad va a ser igual a VI. En este caso, si yo todo va a ser menos VI, porque VI es para abajo, menos gravedad por tiempo. Y a medida que aumenta el tiempo, esta velocidad va a ir aumentando. ¿Claro, ahí? Yo tomo mi sistema de referencia. ¿Por qué yo digo que es menos VI? Porque mi sistema de referencia es ¿sí? Esto es I, esto es o sea, I aumenta para allá, en metros, este es mi sistema de referencia. Yo vengo en este sentido, entonces V es mi. ¿Vamos? ¿Está claro, no? sí, Bueno, por ahora, si no me dan, creo que van a salir. ¿Por qué yo puedo bajar entonces con una velocidad constante acá en este paracaídas? porque hay una fuerza de aceleración que contrarresta la de la gravedad. Hay algo que debe Hacia arriba. contrarrestar a esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Es una fuerza de fricción. Acá no hay líquidos, es una fuerza de fricción, fluida. Entonces yo digo, mi peso, fíjense, para que yo vaya a velocidad constante va a ser aquí, ¿dónde estoy? Mi peso menos la fuerza de fricción tiene que ser igual a cero. ¿Está claro?
¿Para qué? Para que esto sea una velocidad constante. Velocidad constante, esto es segunda ley de Newton. Claro, es m al 0, por lo tanto 0 acá. Entonces, existe fricción de fluidos. ¿Y qué le llamamos viscosidad? ¿Sí? Entonces, se produce. Ustedes jugaban al truco, la loba, al chinchón, cuando agarran las naipes así, cuando juegan las cosas 15. ¿Sí? Normalmente repartimos las 3 cartas para cada uno, sacamos las 4 y ponemos el mazo así. Normalmente uno dejan apilado y otro dejan el mazo, empujan el mazo para que se corra el mazo. O cuando juegan a la loba, algunos ponen el pilón de cartas, ¿saben? ¿No? ¿Saben jugar a la loba, no? ¿Cuántas cartas son la loba? ¿Nunca jugaron a la loba? Hace mucho que no se juega 15. eso, bro. Claro, se va a jugar si los viejos primeros juegan. Son 9 cartas la loba. ¿Eh? La loba motorizada se juega con 8 cartas más un bicho cada uno. ¿Eh? Un joker, digamos, que ustedes le dicen un joker. ¿Eh? Que no se juega así, ¿sabes qué? Los viejos saben cómo te inventan con esto. Igual que el póker, podemos jugar al póker. ¿Cuántas cartas son el póker vos que jugás actualizado? ¿Cuántas cartas son el póker? Tampoco, ¿sabes? Esto yo no sabía. El póker tiene loba. ¿Eh? 12. El póker son 5 naipes. Se puede jugar al póker motorizado, que decimos que son 4 naipes, reparto 4 naipes y todos tenemos un as. ¿Eh? Entonces podemos, para que sea más rápido el juego. Pero bueno, el que dijo que no se juega hace mucho no se juega, es que esto nunca se deja jugar. Entonces, los rozamientos fluidos los llamamos viscosidad. ¿Sí? Bien. Y fíjense, la fuerza de rozamiento de viscosas va a ser un coeficiente de fricción, que es la viscosidad, por la velocidad. Yo voy a dar una velocidad en mi paracaídas y voy a tener un coeficiente de fricción entre aire y paracaídas, se va a producir una fuerza hacia arriba. ¿Eh? Este es mi peso en el momento en que esta fuerza se iguala a paracaídas, yo voy a hacer mi velocidad constante. ¿Puedo yo con mi paracaídas ir para arriba? Que mi aceleración sea para arriba. Y no, porque digamos, mi paracaídas tendría que ser infinitamente grande para que sea mayor, imposible, ¿no? Es ilógico. ¿Se entiende? Pues yo, cuando más grande sea mi paracaídas, menor va a ser la fricción, mayor va a ser la fricción, por lo tanto va a ser más menor la velocidad que caigo. Pero, ¿qué pasa? El coeficiente de fricción no puede valer mayor que 1. El coeficiente vale entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, no hay forma que tenga valor mayor que 1. Si para que se vaya para arriba, significaría que el coeficiente de fricción va a ser mayor que 1. ¿Ah? Ahí tengo una pregunta de examen. ¿No? Esa le puedo poner en el próximo examen. Anoten ya. Esa no está en ninguna receta, le cuento la manera. Ahora, esto es un tipo de fuerza de contacto. Pero también tengo fuerza de contacto como la fuerza elástica. Fíjense, si yo tengo un resorte cualquiera, un resorte o un elástico, un resorte o un elástico, usted tira el elástico, si suelta el elástico, ¿qué pasa? Vuelve. ¿Sí? Si usted de origen del resorte lo comprime, se alarga. ¿Por qué? Fíjense, yo te aplico una fuerza elástica, entonces, si yo lo que hago, acá está la posición original del cuerpo. Si yo lo llevo, lo estiro hasta esta posición, lo alargo un delta X. ¿Sí? Cuando yo lo suelto al cuerpo de acá, esta fuerza en rojo es lo que se llama fuerza elástica. Yo lo suelto, el cuerpo trata de volver a su equilibrio. ¿Sí? Trata de volver aquí. ¿Sí o no es así? Es así, ¿no? Trata de volver ahí. ¿Por qué? Porque esta es una fuerza restitutiva que trata de restituir el equilibrio. ¿Sí?
las fuerzas restitutivas tratan de restituir el equilibrio. El equilibrio de este es este. ¿Eh? Bueno, entonces, si yo lo empujo, lo comprimo al resorte, al cuerpo hasta aquí, ¿qué va a pasar? Que la fuerza va a ser en sentido contrario. ¿Por qué? Porque va a tratar de volver al equilibrio. Y eso significa este menos aquí. ¿Eh? Nosotros decimos que fuerza por resorte va a ser igual a menos K por X. ¿Por qué menos? Porque es restitutiva. Trata de volver al equilibrio. Si lo alargo, trata de volver al equilibrio. Si lo comprimo, trata de volver al equilibrio. Este es lo que significa el menos de la ley de Hooke. Y esta ecuación es lo que nosotros vamos a llamar ley de Hooke. Fíjense que es K por delta X, es la ley de Hooke, y está multiplicado por la inversor de su X. ¿Qué significa? Es en la dirección que se está comprimiendo. Este sería un X. ¿Eh? No me puede dar una fuerza en este sentido, perdón, en este sentido, o en este sentido. Tiene que ser en el sentido de U sub X. No hay forma que sea natural. Siempre es K en la fórmula negativa, profe, ¿no? No es K negativa. F va a ser proporcional. La fuerza de un resorte que va a ser igual. Proporcional a una constante, que es la constante del resorte, de la ley de Hooke, multiplicado por la deformación del resorte, delta X. ¿Sí? Entonces, fíjate que este es 0, este es X0, fíjate, dice que 0, y esto va a ser X final X, esto va a ser igual a K, que sacó de tabla, por X menos X0, ¿estamos? ¿Estamos ahí? Pero esto no quiere decir, tiene una característica este valor, que es una fuerza, la fuerza del resorte es restitutiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo le aplico una fuerza en este sentido, la fuerza restitutiva va en sentido contrario. Por lo tanto, eso es lo que tiene el signo menos. ¿Eh? Que es una fuerza que trata de volverla al equilibrio. Pero siempre es menos, obviamente, si no, no se podría cumplir ahí. ¿Ah? Porque fíjate que cuando vos vengas acá en este sentido, porque cuando vos digas que el delta X es positivo, la fuerza va a ser en este sentido. Quiere decir que vos lo estiraste. Fíjate que U sub X, ¿en qué sentido está? En este decimos, ¿sí? U sub X. Por lo tanto, si esta es la fuerza que nosotros aplicamos, esta, para mover el cuerpo hasta ahí, esta va a ser la fuerza del resorte. ¿Qué significa este menos? Para ustedes calculen, fíjate que X menos X0, ¿cómo te da? Delta X en este caso, positivo. Por lo tanto, te va a dar que la fuerza es negativa. O sea que va a ser en sentido contrario a F. F es positivo, FR va a ser negativo. Ahora, supongamos que lo comprimimos, lo ponemos acá. ¿Qué pasa? X final es menor que X0. Por lo tanto, delta X, ¿cómo te va a dar? Te va a dar negativo. Menos por menos te va a dar que en este punto va a tener una fuerza en este sentido, positiva. ¿Se entiende? Trata de volver siempre al equilibrio. Sí, sí, se entiende, profe. Muy bien, entonces, esta constante que ustedes van y buscan en tabla se le da, ¿sí? Si es tirado o si está comprimido, lo que analizamos así. Es la fuerza de restitución o recuperación. Fíjense que si yo tengo un resorte cualquiera y le cuelgo un peso, llamémoslo peso, se va a tirar X. Si le cuelgo 2 pesos iguales van a ser 2X. Si le cuelgo 100 pesos, no 100 pesos de peso, sino 100 pesos de peso, ¿cuánto va a ser X? Va a ser 100X. En determinado momento, este resorte se vence y se rompe. Ya tiene un límite. Pero dentro de ese límite, la fuerza que yo te voy a aplicar a ese resorte para deformarlo a una distancia X es proporcional a su constante de deformación. Y esa es la fuerza, o sea, acá tengo una fuerza que acá esta es 2F. ¿Sí? Porque es proporcional. Si el peso es doble, la fuerza es doble. Entonces yo puedo saber que caracterizar a este resorte
con un valor de K. Fíjense que K, si yo paso X al otro lado, simplemente va a ser la variación de la fuerza sobre la variación de X. ¿Sí? Es la elasticidad que ya lo hablamos. Fíjense, el esfuerzo causa una deformación. Y la deformación es el efecto de la deformación. ¿Sí? Tenemos una causa y tenemos un efecto. El esfuerzo, yo a esta fuerza aplico, lo deformo, lo llevo hasta esta posición, va a deformar el resorte. Por lo tanto, va a tener que producir un desplazamiento X, de acá hasta acá, de X. Por lo tanto, F, la fuerza, produce deformación, la elongación del resorte, la deformación. ¿Sí? Fíjense, yo tengo un resorte. Te pregunta examen, tengo un resorte. Y digo, se me rompe el resorte en dos partes. ¿Cuánto vale la K de cada mitad del resorte? No, acá tiene la K del resorte. Este resorte tiene el resorte. ¿Qué unidad va a tener K? Yo digo que F va a ser igual a K por X. ¿Sí? F en qué mido? En newtons. K, no sé. ¿Y X en qué? En metros. ¿Sí? Por tanto, ¿qué unidad va a tener? Newton por metro. ¿Sí? O sea, cada metro que yo quiero deformar al resorte tengo que aplicar una determinada cantidad de newtons. O sea, que para deformar este resorte grande, yo tengo que aplicar, supongamos que tiene un metro, tengo que usar 100 newtons. Entonces la rompió por la mitad. ¿Cuánto vale esta la K de del resorte mitad y el resorte mitad? ¿Verdad? Lo que hacer un análisis. Esto teóricamente va a ser un análisis en serie. ¿Sí? La suma es serie de las constantes de los resortes. Si cada una de ellas Km, es constante de la mitad, y esta era la K del total, ¿sí? Entonces puedo decir que K, esta K de aquí, acá en serie, va a ser igual. ¿Cómo se calcula? Sería el producto de los Km sobre la suma de los Km. Y le queda Km cuadrado sobre 2Km, se va acá exactamente, y le queda Km sobre 2. Paso el 2 al otro lado, y resulta que la K de la mitad es 2 veces la constante del resorte. Por lo tanto, no son iguales las constantes del resorte. Este resorte se va a necesitar 200 newtons para deformarlo un metro. Como decíamos, este eran 100. Claro, esta pregunta examen, ya que tenganlo en cuenta. La tensión. La tensión es cuando las fuerzas, igual lo puedes hacer, acá tengo el peso y tengo el techo. ¿Sí? O sea que acá hay una acción y aquí hay una reacción, porque son dos cuerpos distintos. ¿Sí? Ahora, esa fuerza, fíjense, esa fuerza puede estar distanciada por algo indeformable, como una manija, una soga, una cadena, lo que fuera. Y son de tensión cuando son iguales y opuestas y se alejan una. Esta es la fuerza de reacción, teóricamente. Está aquí y esta es la de la acción. ¿Entienden? En la misma dirección son iguales y opuestas. Y de compresión, cuando lo doy vuelta, como tengo el piso, tengo el piso y tengo un peso, y tengo por un hierro, por lo que sea, por un cemento. En la misma dirección, pero en sentido contrario. Eso es compresión. Entonces, la fuerza del movimiento curvilíneo ya vimos. Tenemos un versor normal, un versor tangente, por lo tanto, por la tangente tenemos la aceleración tangente, que tangente es la velocidad instantánea también. La aceleración normal es perpendicular al tangente, o sea que va a tener una dirección hacia el centro de la curva, que no va hacia el centro de la circunferencia. No sabemos qué dirección, va a depender del valor de la aceleración normal y de la aceleración tangencial.
que como es por la recta, aplicamos Pitágoras y nos va a quedar que la fuerza igual a la fuerza tangencial más la fuerza normal. Y fíjense que esto es lo que nosotros dijimos, la fuerza tangencial que produce un cambio en el módulo de la velocidad, porque produce una aceleración tangencial. O sea, que en esta dirección estaría la fuerza tangencial. En este sentido estaría la fuerza normal. La fuerza normal produce el cambio de dirección de la velocidad. Habíamos analizado por las aceleraciones. Y ahora lo único que hicimos, ¿qué hicimos acá? Multiplicamos por la masa aquí, multiplicamos por la masa. O sea que en vez de aceleraciones tenemos en cuenta fuerzas. ¿Ah? Bien. Un caso particular es el peralte. ¿Peralte para qué se ocupa? Peralte se ocupa para evitar las fuerzas de derrape, por ejemplo. ¿Sí? Cuando nosotros veíamos los autos estacionados allá en San Francisco, ¿qué pasa? ¿Por qué este carro no se desplaza no cae para el medio? ¿Sí? Hay una fuerza que va a sentido contrario. Que tiene que ver con la fuerza que está haciendo sobre el nivel, sobre las ruedas, ¿eh? Que tiene que ver, que va a ser así, el peso, tiene un ángulo, este ángulo va a tener este peso, la componente del peso de esta dirección. Hay una fuerza normal y una fuerza no. Además, hay otra fuerza que ustedes conocen, que es la fuerza normal. La fuerza normal era igual a b cuadrado sobre r multiplicado por la masa. Cuando este vehículo se está moviendo con una velocidad v, aparte del si hay una fuerza, va a haber una fuerza normal hacia el centro. ¿Qué significa esa fuerza normal hacia el centro? Acá hay dos cuerpos, la Tierra y el carrito. Si la acción es una fuerza normal, ¿cuál va a ser la reacción que va a ejercer sobre el carrito? Va a ser una fuerza centrífuga, que le dicen, ¿sí? Fuerza centrífuga, no centrípeta, centrífuga, que eso puede estar en la acción normal. Cuando ustedes doblan la curva del auto, ustedes le tiran para afuera, y dicen, usted dobla hacia la izquierda. La teoría me dice, si yo doblo hacia la izquierda, yo doblo hacia la derecha, vamos a hacer así. Si dobla hacia la derecha, hay una fuerza en este sentido, que es la fuerza normal. A nosotros nos tira para allá, nos tira contra la ventanilla. ¿Por qué? Porque esta es la reacción en nuestra cola de lo que hace el auto. ¿Sí? La acción en nuestra cola es la fuerza normal, la reacción es la fuerza centrípeta, la reacción experimental. Entonces, con esto, como usando peralte, lo que se puede hacer, por ejemplo, cuando uno va en los trenes de alta velocidad te sirven algo para tomar. Y el tren toma una curva muy cerrada y vos estás tomando tu copita de champán, ¿eh? Porque un tren de alta velocidad no es barato. Se te derrama cuando agarras la curva. Entonces, lo que se calcula es de tal manera que agarrar una curva de tal diámetro, radio, ¿sí? Este radio, y a una determinada velocidad, ¿sí? Que la fuerza normal, calculamos acá, sea pendiente al ángulo. Entonces podemos, para que no se derrame o para que no desplace. Ahora, vamos a analizar si yo tengo un auto parado en esta calle. Acá tengo mi auto, ¿sí? Parado. A las ruedas de mi auto. El auto está parado. Mientras el auto esté parado, ¿sí? Este es el peso, esta es la normal, esta es la componente de sería W sub X, 60 kilogramos de cuerpo libre, ¿eh? Y W sub Y. No se hunde porque acá hay una normal. ¿Sí? ¿Y por qué esta fuerza que está acá, por qué no se cae el cuerpo para allá? Porque acá en la rueda hay una fuerza de fricción, igual a este peso, por eso no se cae. Pero cuando este carrito está funcionando, tiene una velocidad, el carrito trata de moverse en este sentido, por mv cuadrado sobre r. Por lo tanto, la fricción en ese caso sería hacia adentro, distinto. Empezaron a analizar el problema en coloquio.
van a ver. Pero simplemente fíjense que la fuerza normal está relacionada con el peso, ¿eh? Fuerza normal está relacionada con el peso con la tangente del peralte, con este. La fuerza normal es el peso como la tangente del peralte. Entonces a partir de acá tengo que calcular, sí, dicen, para una determinada fuerza normal máxima, ¿cuánto tiene que ser el ángulo? Entonces pueden calcularlo. Ahora, fíjense en esta ecuación, en este gráfico acá abajo, que la aceleración normal no tiene la dirección del plano inclinado, sino que va hacia el centro de curvatura. Así, claro, fíjense que el radio de curvatura, digamos, vamos a ver, aquí, el radio de curvatura, ¿sí? No tiene la misma dirección del plano digamos, del cono que generaría la curva del peralte. ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza normal, que es masa por aceleración normal, no es paralela al plano, sino que va a ser el centro de curva. Y vamos a averiguar otro valor, otra variable, otro elemento que lo vamos a llamar momento angular. Hasta ahora habíamos visto momento lineal. Momento angular tiene que ver, supongamos que tenemos un plano que tiene una trayectoria curva. Si tiene una velocidad v, vamos a tener un momento. Y esa curva tiene un radio a partir de donde se genera la curva. Vamos a definir L como L, que es el momento angular, como vector posición por el momento lineal. ¿Sí? R vectorial P. Fíjense, si esto es R tiene la dirección perpendicular a B, porque R está sobre este plano, ¿sí? Sobre este plano. Y B está perpendicular. Si se mueve en el plano la trayectoria, B va a estar en el perpendicular. ¿Sí? Por lo tanto, L va a ser vector perpendicular. Si esto R y P son perpendiculares, L ¿cómo va a ser? Perpendicular a ambos, a R y a P. L es un vector que se encuentra perpendicular al plano de trabajo y que tiene la dirección de un tornillo de rosca derecha. ¿Sí? Si yo quiero saber el módulo del cuánto va del momento angular, simplemente va a ser R por M por B por el seno del ángulo comprendido. ¿Cómo calcular el ángulo? Si es R por P, prolongan R, prolongan R, una que prolongan R, vamos a poner color, prolongan R, a ver, cambia el color, cambiamos a verde, y hacia contrario a la hoja del reloj, calculan esto. ¿Sí? Entonces, si entonces sabiendo ese teta, aplican el seno de teta. Entonces, siempre prolongo R, el primer vector que tengo acá, es para saber cómo hago gráficamente, prolongo R a donde se aplica. Esto es R, y esto es P, esto es P, esto es R, digamos. Prolongo R, este es el punto de aplicación de ambos. En este caso, este es el punto de aplicación. Prolongo R, para este es el punto de aplicación. ¿Sí? Con este es el punto de aplicación, prolongo R, que es este R, con la signo mayúscula. Y después, contrario a la aguja del reloj, tengo el ángulo. Esto sería. Bien. Esto se va a llamar momento angular. Ahora, si el movimiento del radio es constante, estamos en un movimiento circular, donde el momento, la velocidad m por b del momento, es perpendicular al radio y es perpendicular a L. ¿Sí? Entonces, como sabemos que B a qué igual a eso, B a qué es igual a omega por R, ¿sí? Y es R por B, R por P y P es M por B, me queda R por M por omega por R, seno teta, teta 90, esto sería 1. Por lo tanto, va a quedar que L para un movimiento circular es M R cuadrado omega. El seno de teta 1,
Entonces, ¿qué dirección tiene el momento angular? La de la velocidad angular, ¿te lo dice? Yo quiero saber qué dirección tiene el momento angular. Este momento angular, ¿qué dirección tiene? M es constante. R, ahora ya eso no es más vector, es el valor. El único vector que tengo es omega. Por tanto, L va a tener la dirección de la velocidad. Bien. Este es importante, este tema es importantísimo, métale pata. Fíjense, vamos a hablar de conservación del momento angular. Vamos a ver este gráfico. Fíjense este que estoy. A ver si me voy a ver. No, vamos a volver. Vamos a ver si lo hacemos. Fíjense lo que pasa acá. R, en este caso, es grande, ¿sí? Y acá tengo las masas distribuidas a lo largo de todo un R. Un R es, voy a poner acá, pongo acá. En este caso, R, vamos a poner para esta partícula, es para esta partícula acá, este sería el R, ¿sí? Para esta partícula acá, este sería el R. Para esta partícula acá, este sería el R. Entonces, si yo lo hago girar, cada uno está. Entonces, si yo le hago girar, todo está en un R. Entonces, si yo le achico R, ¿qué va a pasar? Y omega por R, M por omega por R. Si yo achico R, se mantiene el momento angular. Fíjense qué habíamos dicho. Sí, en este caso, yo lo que hago, achico R, que está al cuadrado encima, ¿qué va a pasar? Para que esto se mantenga igual, que L se mantenga constante, omega tiene que mantenerse, porque M no varía. Si L es constante, entonces, ¿qué significa? Que R, si yo disminuyo R, M, omega tiene que aumentar. Si yo disminuyo omega, R tiene que aumentar y sucesivamente, si se lo balance. Bien, sigamos. Ahora, ¿por qué los planetas giran en torno al Sol? Vieron que estas clases son, todas las clases descubren algo distinto en estas clases. Porque ¿Por qué sí. los planetas giran en torno al Sol? En la época de Kepler era un físico. ¿Sí? Kepler es uno que va a jugar a la escondida más adelante cuando vemos presión, con Newton y todo eso, va a jugar a la escondida, para explicar qué es un Newton por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, los tipos de Kepler se aseguraban que había ángeles detrás de los planetas que estaban aleteando y que empujaban a los planetas por su órbita. Por eso que los planetas daban vueltas alrededor del Sol. ¿Sí? Entonces, y lo que es cierto es que la respuesta no es muy lejos de la verdad, pero debe tenerse en cuenta que los ángeles miran en una dirección y sus alas empujan radialmente hacia él. ¿Por qué? Porque los planetas giran en torno al Sol por una fuerza central. ¿Qué es una fuerza central? Son todas aquellas en las cuales el vector posición y el vector fuerza tienen la misma dirección. ¿Sí? El vector posición y el vector fuerza tienen la misma dirección. Y siempre actúan sobre la línea que une la partícula con el origen donde se genera la fuerza. Claro, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, la fuerza electrostática. Y fíjense, cuando un cuerpo se mueve bajo la acción de una fuerza central, el momento angular con relación al centro de la fuerza es una constante. ¿Eh? Fíjense, si yo tengo la Tierra y el Sol, acá está la Tierra, este es el momento angular. Yo tengo la fuerza, esto es lo que genera la fuerza al Sol. ¿Sí? Fíjense, la fuerza está sobre la recta de acción de la misma recta de acción de donde genera la fuerza. Por lo tanto, el momento angular es constante. L de la Tierra, Sol, es constante. ¿Eh? Por eso la Tierra no se puede escapar de la órbita del Sol, porque si no, no sería constante.
¿Entiendes? Si esta L de la Tierra del Sol no fuera constante, en cualquier momento la Tierra puede venir para acá. O sea, sale eso no es posible teóricamente. Hasta ahora. ¿eh? Nunca digas nunca, de esta agua no hay de beber, porque no sale la sed. Y la fuerza tiene que ver con la masa 1 y la masa 2. También está la masa del electrón, el núcleo. La fuerza es la dirección de la superposición. Por eso el electrón nunca se separa del núcleo. ¿Por qué? Porque si no, no sería el momento angular, no sería igual a constante. También está la fuerza de protón y núcleo, que se repelen. La fuerza da en otros sentidos, pero está siempre sobre la refracción. Tiene la misma, fíjense que esta ecuación es idéntica a esta, la fuerza electrostática. ¿Sí? Una en un sentido y otra en otro. Este tema es importantísimo, Ulises. O sea que esta es la pata, porque ya estamos con paro otra vez el fin de semana. Y jueves y viernes ya no hay clase otra vez, o sea que está mañana y pasado no hay clase. Así que va a estar complicado, se va a depender de ustedes más que las ganas que le pongamos. Preguntas, dudas, reclamos. Como verán, la clase fue de 1 hora y media por el tema importante que tiene que ver. Este es un tema que tienen que dominar. Preguntas, dudas, quejas. ¿No hay? ¿O entendieron todo, como yo siempre dije, o no entendieron? ¿Sí quién habla? Es Bardela. Sí, Bardela, te escucho. Yo que quisiera saber si puede explicar de vuelta lo de Peralte, que no entendí. Espérate. Vamos a ver. Voy a abrir la parte. Vamos a abrir, vamos a borrar esto. Vamos a compartir. Vamos acá. Compartir. Vamos a compartir esto. Bien. Ahora vamos a borrar. Esto y borrar. Vamos a ver. Tenemos nosotros vamos a tener un camino que si bien es circular o tiene una curvatura, ¿sí? O sea, tengo un radio aquí. Vamos a hacer, si esto fuera plano, yo lo miro mirándolo desde acá, vería que todo es así. ¿Está? ¿Claro? Pues yo estoy en el centro de la curva, sería este, y el auto está para acá. Entonces yo puedo decir, ¿por qué el auto no se va? No sale de fuera para allá porque hay una fuerza de fricción en la rueda. La fuerza de fricción en la rueda evita que la fuerza centrífuga haga que el auto salga del camino. Mientras gira aquí, ¿sí? Esta es la velocidad. ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. Yo tengo la misma curva, pero esta, en la recta, ahora es esta, ¿sí? Esta. O sea que tiene un ángulo. Disculpe. No sé qué mensaje es, pero no sé de WhatsApp. Entonces el auto está acá ahora. ¿Sí? Estas son las rueditas. Son las rueditas. Y, o sea, se está moviendo, si yo lo miro de arriba, voy a ver que es idéntico a este que está acá. Es esto. Solamente que ahora no está plano. Yo lo miro al costado y va a ver que donde está el auto es así. Está el auto, las ruedas, así. Y está girando a la misma velocidad. O sea, esto va a tener una fuerza, está girando, vamos acá así. Si yo viera del otro lado del peralte, sería esto, ¿no? El mismo ángulo. Claro, y el auto estaría acá. Entonces, lo que vamos a tener que, cuando gira, este va a ser el centro de giro, este va a ser el radio. O sea que acá va a estar la fuerza normal. M por V cuadrado sobre R. Y acá yo voy a tener el peso del auto, omega, que a su vez, yo voy a tener que dividir en este peso, que es
omega de X y omega sub Y. Peso en Y. La componente de Y se anula con la componente de peso. O sea, esta es la normal. Y esta componente es la que va a equilibrar la fuerza centrípeta. Entonces, cuando balanceamos, se voy a borrar todo otra vez. Voy a ir a mi gráfico, y me voy a compartir otra cosa. Vamos a un minutito estoy abriendo, ¿sí? Partido es este. Entonces, cuando ustedes ven otra vez, estamos en las mismas condiciones. El autito que le dibujé ahora está acá, ¿sí? Este es el ángulo del peralte. Si el ángulo fuera cero, nosotros diríamos que está sobre las vías, estarían acá, y acá estaría el autito, ¿sí? El carrito. ¿Sí? Como se mueve, la dirección tiene una velocidad, acá tiene una velocidad, vos ves. Por lo tanto, esto va a tener, si el radio R, el origen está aquí, sería R, esto no va, ¿no? Sería O. Por lo tanto, la fuerza normal que va hacia el centro, ¿a qué va a ser igual? AM B cuadrado sobre R. Cuando va al balance de fuerza que tenemos acá, este es la componente peso. Este peso se compone por una fuerza que es esta, se me ve acá por lombo, que tenemos la componente del peso que es equilibrada por la normal, y esta de aquí, que es la componente en X, la del plano. ¿Claro? Esa es la componente que está en el plano. Pero lo que me interesa saber es la relación entre el peso y la fuerza normal. Entonces, si yo te digo, la mayor, digo, vos sabés que m b cuadrado sobre r, yo sé que fuerza normal es igual a m por b cuadrado sobre r. ¿Sí? Yo te digo, la mayor velocidad que puede sostenerse en un tren son 100 kilómetros por hora. ¿Cuál es la curva, la mayor radio de curva que yo puedo aplicar perdón, y si la curva es de 800 metros de radio? Metros de radio, o sea, tengo que hacer una curva donde el radio es 800 metros. ¿Sí? Me preguntas, ¿cuál es el peralte que le tengo que dar para que poder ir a esta velocidad? Sin que se vaya, sabiendo que el máximo es 100 kilómetros. Entonces vos tenés, sabiendo 100 kilómetros por hora, vos sabés que podés calcular acá, tenés la masa del tren, tenés el radio, que lo tenés acá, y la velocidad que vos tenés. Entonces cuál va a ser la fuerza normal que vos tenés. ¿Vamos a ver? Esa fuerza normal la traes aquí a Peralte, la ecuación de Peralte, relacionado con el peso, es este. A tener peso, que es m por g, te va a dar la tangente del ángulo. La tangente de este ángulo. Entonces podés calcular después cuál va a ser el peralte. Y si vos te dices, tengo el peralte, la curva de 20 grados, vengo a 20 kilómetros por hora sobre cuál es el radio de cuál es el radio de curvatura, si la fuerza máxima está. Depende de los datos que vos tengas, vas a tener que ocupar. Siempre estas ecuaciones van a resolver. Tratan una cosa, ¿sí? La relación entre la fuerza normal y el peso es la tangente del peralte. Fuerza normal, vos sabés que es mb cuadrado sobre r, y peso es m por g. Entonces, mb cuadrado sobre r. Sobre m por g. ¿Sí? Sobre m por g. Si te vas m con m. Ya, b cuadrado sobre rg. B cuadrado sobre r. ¿Ah? Todos los libros están muy bien explicados, si no hay uno de los sitios en las universidades españolas donde se puede
¿Otras consultas? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Hola, ¿están ahí todavía? ¿Alguna otra consulta? Hola. No, profe, por ahora no. Para la clase de consulta vamos a guardar mucho. Bueno, guarden para la noche, entonces. Nos vemos entonces, los vagos. No, Chao, chicos, profe. nos vemos. Chao, buenas tardes.